episodio número 2613. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 10 de octubre el Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. En el marco de esta lección número 2, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Desde la introducción que tuvimos, y también el pasado domingo estuvimos viendo el Dios Trino, el origen de la misión. En la parte de ayer lunes estuvimos viendo hacer discípulos, el centro de la misión, y para hoy el Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Esto se va poniendo cada vez más interesante y es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y qué bueno es que en Estudio Sistemático de la Biblia, Audios de Bendición con Omar Medina, estamos juntos estudiando la palabra de Dios, no imponiendo, antes bien, tratando de juntos poder descubrir qué dice el texto para de esa manera poder estar mejores apercibidos y mejores preparados para dar respuesta a cualquiera que demande razón de nuestra fe. Y qué bueno también que aquí, en este programa, no pretendemos, ni hemos pretendido nunca, ni lo quiera Dios, ¿verdad?, que se cambie el hecho de querer sustituir el estudio o la devoción personal. Antes queremos que esto sea un complemento, una ayuda, y que usted siempre pueda ir a su Biblia, que la pueda subrayar, que pueda tener esa comunión con Dios y poder entonces expandir el mensaje del Evangelio, obviamente empezando con su familia y con todo el que le rodea. Ese es el objetivo de este programa, y más que de este programa, el objetivo de Dios, que podamos cumplir la misión siendo llenos de su Santo Espíritu. Al final del programa estaremos compartiendo lo que sucederá muy pronto en Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede apoyar este ministerio radial. Además, también daremos la vía de contacto de este ministerio y de cómo usted puede apoyar este evento que estamos anunciando, y que al final del programa daremos algunos detalles adicionales. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite que podamos extraer el máximo de ella y que a la vez podamos aplicarlo, que podamos compartirlo, que podamos de verdad interiorizarlo de un modo que cuando la gente escuche lo que nosotros podamos decir, sea porque estemos no solamente convencidos, sino también convertidos por tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Evangelio Eterno, el mensaje de la misión. Se nos invita para hoy leer el capítulo 14 y los versículos 6 y 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 y 7. Para responder a la pregunta, ¿qué aspecto de la misión de Dios puedes identificar en el Evangelio Eterno presentado por el primero de los mensajes de los tres ángeles? Vamos ahí. Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Apocalipsis 14, 6 y 7. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué aspectos de la misión de Dios puedes identificar en el Evangelio eterno presentado por el primero de los mensajes de los 3 ángeles? Ahí hay varios aspectos importantes. El primero, el Evangelio eterno, para predicarlo a quienes: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y lo otro es que se habla de obedecer a Dios, especialmente entendiendo que la hora de su juicio ha llegado. Está hablando acerca del juicio y nos está hablando de adorar al Dios creador. En especial nos está llamando la atención al 4º mandamiento, el que nos habla de obedecer el sábado, que es el día que nos recuerda que Dios es el creador. Así que todos estos aspectos interesantes encontramos en este pasaje. Este es el único lugar de las Escrituras en el que se relacionan las palabras evangelio y eterno. El evangelio es la buena nueva de la gracia ofrecida a todos por medio de Jesucristo. Él vino a nuestro mundo para mostrarnos la gracia y la verdad. Llevó una vida sin pecado y murió en la cruz como sacrificio sustitutivo con el fin de cargar con la pena de nuestros pecados. Resucitó, regresó al cielo, fue exaltado por el Padre y hoy intercede por nosotros en el santuario celestial. Pronto cumplirá su mayor promesa: regresar en majestad y gloria y finalmente, después del milenio, establecer el reino de Dios en la tierra. Todas estas son realidades esenciales del Evangelio eterno. Y esto es sumamente interesante porque el Evangelio eterno precisamente es eterno porque el alcance es eterno y porque también viene del eterno, que es nuestro Dios, el Dios eterno. Pero todo esto estamos hablando de que la vida de Jesús, ofrecida por nuestros pecados, nos da sabor a eternidad, porque estamos hablando de que Él intercede por nosotros. Él fue exaltado, fue resucitado, está en el cielo, vendrá por segunda vez, nos llevará el milenio y luego establecerá el reino eterno de Dios en la tierra. O sea, todo esto es una esencia eterna. Son verdades que el Evangelio eterno proclama. Sin embargo, es notable el hecho de que este mensaje sea eterno. Solo hay un evangelio que puede salvarnos. Continuará siendo el mismo hasta que la misión de Dios se haya cumplido plenamente. Nunca habrá otro evangelio. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen, pero el mensaje de salvación, el evangelio eterno, es inmutable, y quienes crean en él y lo vivan en obediencia serán recompensados. Alabado sea el Señor. En verdad, antes de continuar, quisiera recalcar esta parte y aprovechar de una vez para introducir el comentario teológico de hoy, y es con relación a esto que se mencionó de que el evangelio no cambia, que el evangelio va a ser eterno, que no hay otro evangelio y que las doctrinas engañosas van y vienen. ¿Sabe por qué? Porque precisamente el doctor Franklin Martí a continuación va a estar hablando de la transformación o la traducción, y vamos a ver qué interesante tiene que ver con esto que la gente hace en vez de hacer lo otro. Bienvenido, pastor y profesor. El primer ángel habla de un evangelio eterno. Evangelio eterno implica que tiene permanencia. Muchos cristianos han discutido sobre el contenido del evangelio, de la palabra de Dios. Muchos hablan de contemporizar las creencias de la Biblia. Y para esto, muchos han enfocado la parte transformadora de este mensaje y otros la parte traductora. De ahí que
Estos enfoques se llaman el enfoque transformador y el enfoque traductor. Y la palabra o enfoque transformador no tiene que ver con transformación de la persona, sino de otros elementos. Y le explico. Los transformadores, en este caso, son teólogos que creen que hay que hacer cambios serios en el contenido del mensaje para relacionarlo con el mundo moderno. Estas personas dicen que no es necesario conservar o preservar doctrinas. Estas personas dicen que todo es relativo, que la gente decide lo que es correcto o incorrecto, que la persona no tiene que cambiar, sino las doctrinas. De paso, ellos añaden de que la relevancia está por encima de lo que es autoritativo. Dios ya no está en los asuntos de la historia de la tierra. Y muchos de ellos creen que Dios hasta ha muerto. Sin embargo, nosotros debemos tomar en cuenta que hay otra alternativa, que es la que la palabra de Dios nos enseña. Y es la que tiene que ver con la fórmula o con el enfoque de los traductores, que así es que se le llama. Estos, que son teólogos también, sostienen que hay que reexpresar el mensaje de una forma más inteligible, pero reteniendo el contenido de él. Sí, hay que adaptarlo al ser humano, pero no de una manera de que el ser humano ponga a Dios a prueba. El ser humano es quien está a prueba. El ser humano es el que debe cambiar. El mensaje de Dios debe retar a la mentalidad de hoy, no acomodarla. Hay que distinguir entre el mensaje original y las interpretaciones y tradiciones que han surgido a partir de él. Por lo tanto, cuando usted oiga una persona que diga de que todo es relativo, que la gente decide lo que es correcto o incorrecto, que la persona no tiene que hacer cambios, sino que lo que debe cambiar es la palabra de Dios, ya usted sabe que esta persona no anda buscando transformación de ella, sino transformación de la Biblia. La Biblia no debe ser transformada, quien debe ser transformado es el ser humano. Nosotros como predicadores adaptamos según el lugar y el momento, sin tergiversar el contenido de las Sagradas Escrituras. Lo reexpresamos, pero reteniendo el contenido de él. Ese es el Evangelio eterno, el Evangelio de Jesucristo, que es para siempre. Excelente. Muchísimas gracias, porque aquí estamos viendo exactamente lo que se mencionó en la lección de las doctrinas engañosas, como cuáles. El decir que no hay verdad absoluta. El hecho de decir que no hay verdad absoluta está diciendo algo absoluto. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que no hay verdad absoluta cuando esa persona me está diciendo que no hay una absoluta verdad? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es una incoherencia de la gente que más que traducción, lo que le hacen al texto es una traición, porque solo la traducen o solo la interpretan a su conveniencia y sacan y quitan y ponen, y nada de eso es aprobado por la Biblia. De hecho, Apocalipsis habla de que el que le quite a la Biblia va a ser quitado su nombre del libro de la vida, y el que le añada, se le añadirán las plagas. Por lo tanto, el Evangelio eterno debe ser mantenido, debe ser capturado, debe ser captado de la forma en que Dios nos lo ha mostrado, sin variación ninguna. Obviamente, la forma de presentarlo puede cambiar, pero no el contenido. El contenido es eterno y por lo tanto no hay negocio con esa parte. La misma comisión dada a los primeros discípulos también se nos da hoy. Debemos continuar la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes. Pero, ¿qué tipo de discípulos? Gente buena, honesta, totalmente entregada y cariñosa. Estos son rasgos esenciales, pero no son suficientes. Debemos hacer discípulos enfocados en todos los elementos bíblicos del discipulado.
con un propósito final, y es de estar preparados para preparar también a otros para la segunda venida del Maestro Jesucristo. Yo he escuchado mucho de que debemos ser creyentes, debemos ser imitadores de Jesús, debemos ser buenos hermanos de fe, tener amor por los demás y todo lo demás, pero todo eso que han dicho todavía no nos lleva al llamado supremo que Dios nos ha hecho, y es de hacer discípulos. ¿Y qué significa hacer discípulos? Hacer personas que sigan a Jesús y que de la misma manera en que tú lo buscaste a ellos, ellos también busquen a otros, porque si no, el creyente no llega a completar la experiencia de salvación. El solamente creer para mí mismo no es suficiente. Yo necesito creer en Dios, pero también poder compartir esa fe, de modo que de esa manera yo soy un verdadero discípulo. O somos misioneros o no somos nada, decían los valdenses. A continuación, veamos esta interesante cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dentro del capítulo 18, una generosa invitación. Noten lo que dice: la proclamación del juicio de Apocalipsis 14, 6 y 7 es el anuncio de que la segunda aparición de Cristo está por acaecer. Y a esta proclamación se la denomina el Evangelio Eterno. Aquí se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. Del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dentro del capítulo 18, una generosa invitación. Qué interesante que esta cita nos está llevando a que el Evangelio Eterno es una clara señal de que Cristo está por venir. Yo comentaba con algunos colegas y con algunos hermanos de que según algunas estadísticas, en el año 2230 supuestamente ya no iba a haber vida en el planeta. Pero qué interesante también es que ellos hablan de que para el 2050 algunos recursos naturales se iban a escasear. Luego hablan de que en el 2080 iba a tener la población 11 billones. ¿Por qué yo doy todas estas estadísticas? Porque simplemente están muy lejos de la realidad, a mi entender, y según lo que vemos, el mundo se le están acabando los recursos. La segunda venida parece como algo más cerca de nuestros días y no algo por allá, por muy lejos que parezca. De hecho, la humanidad actualmente tiene 8 billones y nosotros, los 11 billones, no es la verdad que vamos a llegar al 2080 para conseguirlo. Son algunas ideas que podemos solamente sondear para que ustedes noten que la cercanía de la segunda venida de Cristo y la relación del mensaje del primer ángel, del juicio y de todo esto, de que la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, como las verdades del Evangelio, como el asunto del sábado está siendo rescatado, especialmente por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo esto te está anunciando que el Señor viene. Así que es sumamente especial el ver que el Evangelio Eterno es el mensaje de la misión. Se hace la pregunta final: ¿qué relación hay entre el concepto de juicio y la de el Evangelio Eterno en el mensaje del primer ángel? Y también, ¿por qué el Evangelio debe ser primordial en la idea del juicio? Vamos a ver, primero, sobre qué relación hay entre el concepto de juicio y del Evangelio Eterno en el mensaje del primer ángel. Hay mucha relación porque el juicio es también una buena noticia. Si bien es cierto, te habla de que hay un juicio, pero ese juicio, ¿para qué es? Es para salvarte. Es el juicio investigador. Es el juicio donde Dios primero desea preparar a su pueblo, lanzar el veredicto de que está sellado para vida eterna. Así que es una buena noticia, porque ese juicio va relacionado directamente con la noticia de que
aunque hemos fallado, tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros. ¿Y por qué el Evangelio debe ser primordial en la idea del juicio? Porque de eso se trata. El Evangelio es una buena noticia. El juicio es una buena noticia siempre que tú aceptes el Evangelio eterno. De modo que hay una relación directa que nos ayuda a estar preparados y a la vez tener un balance de no estar con miedo, de no creer que, wow, si no creo me voy a perder y va a venir el fuego eterno. Nada de eso, sino que hemos de aceptar el Evangelio y si lo hemos aceptado, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el mensaje de la misión es nada más y nada menos que el Evangelio eterno. Es una gran comisión de anunciar que nada más y nada menos que el juicio ha llegado, que ha llegado la hora de adorar a Dios como Él lo merece, en espíritu y en verdad, y que nada de lo que hemos mencionado es relativo, son verdades eternas, la verdad del Evangelio, la verdad de la misión, la verdad del juicio investigador, el juicio que tiene que ver con los santos, todo eso es bíblico y no se puede negociar. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, oh Dios, porque no hemos dicho teorías humanas, antes bien hemos presentado lo que dice tu palabra. Ayúdanos a entenderlo cada día más y no solamente entenderlo, sino a compartirlo con otros, iniciando con nuestra familia. Bendice a cada familia aquí representada y permite que podamos cada día más abrazar este evangelio, abrazar esta salvación con seguridad y con gozo. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 11 de octubre, el pueblo de Dios, los canales de la misión. En el marco de esta lección número 2, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 28, versículo 19, Mateo 28, 19, por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Como diría Omar en la promoción, si te habías preguntado cómo apoyar este ministerio radial, esta es tu oportunidad. El concierto cena de Radio Oasis de Esperanza será muy pronto, el 11 de noviembre. Estamos hablando de que aproximadamente hay un mes y algunos días para que usted pueda hacer la adquisición de su boleta, llegar allá con su familia, gozarse en el Señor, porque tendremos nada más y nada menos que desde New Jersey a Yamaira Núñez, una cantante de verdad poderosa, que lo hace con amor, que tiene ya una buena trayectoria, cantante internacional. De igual modo, Lenny Salcedo desde la República Dominicana, una trayectoria también de grande escala. Y también tendremos desde Chile a Edith Aravena. Estamos hablando una sierva de Dios que viene desde esa ciudad o desde ese país para que todos podamos gozarnos en el Señor y pasar las mejores 3 horas de todo este año. El gran evento esperado de Radio Oasis de Esperanza. A todos aquellos que deseen adquirir su boleta y también informarse más de todos los detalles del precio, de todos los detalles del lugar y todo lo demás, pueden comunicarse con nosotros al 203-302-0397